Bienvenidos a la clase de epistemología para niños con aptitudes sobresalientes. Vamos a iniciar. Este es el índice general. Vamos a dar el objetivo, la definición de concepto, conocimiento, verdad, justificación, criterios de validación, tipos de conocimiento, cómo se obtiene el conocimiento, observar e inferir, y validez y límites del conocimiento. Estas son herramientas que nos van a ayudar. Si bien no podemos responder como profesores todas las preguntas que hagan los pequeños, sí podemos empezar a guiarlos a través de una sistematización del pensamiento, de cómo van a empezar a generar su conocimiento. Y pues bueno, ya nosotros no vamos a tener esa preocupación de no saber qué contestarle, de tener miedo también de invalidar su conocimiento o no validar sus preguntas. Una estrategia que siempre les recomiendo es que tengan una libreta especial. Cuando el niño pregunte algo que le llame la atención y para lo cual nosotros no sepamos en ese momento, le podemos decir, mira, de momento yo no lo sé, pero si quieres lo investigamos, vamos a anotarlo en la libreta especial y ya después tú y yo vamos a investigar acerca de este tema en lo que nosotros empezamos a estructurar todo el pensamiento. Epistemología para niños brillantes. El objetivo general es ayudar a los docentes a acompañar preguntas profundas de niños con altas capacidades, enseñándoles a saber aprender y saber pensar, sin que el adulto se sienta rebasado por el niño o que nos sintamos un poco frustrados ante sus preguntas tan profundas. Bueno, ¿qué es la epistemología? Es un tema que vimos en la prepa, que a lo mejor no le dimos la importancia que se merece o no nos supieron explicar, pero constituye el eje del pensamiento filosófico y el pensamiento científico. La epistemología es el estudio de cómo se construye el conocimiento, cómo sabemos lo que sabemos, cómo lo aprendemos, cómo lo comprobamos y cuáles son sus límites. En el aula le permite al docente acompañar preguntas profundas sin necesidad de tener todas las respuestas y ayudando al alumno a pensar mejor y no solo a responder. Vamos a empezar con los conceptos. ¿Qué es un concepto? Para el docente, un concepto es una idea general que usamos para entender muchas cosas parecidas. No es un objeto, es una herramienta mental. Ejemplo, para el adulto, el animal, el tiempo, el número. Nosotros ya tenemos un concepto bastante avanzado, obviamente, de estas cuestiones que no son objetos, sino que son herramientas que nos ayudan a entender el mundo que nos rodea. ¿Cómo explicárselo a los niños? Para preescolar y para primaria. La explicación más sencilla. Un concepto es una palabra grande que guarda muchas cosas parecidas adentro. Un ejemplo, perro no es un concepto grande. Animal sí lo es porque ahí caben perros, gatos, pájaros, peces, etc. Pregunta poderosa para el niño. ¿Eso que dices es una cosa o es una idea que junta muchas cosas? Aquí vamos a empezar a formar su conocimiento y vamos a empezar a definir el conocimiento. Blindaje docente. Siempre les pongo esto para que nosotros nos sintamos apoyados entre nosotros y no nos sintamos rebasados por las preguntas. Ok, aquí el blindaje, el profe no tiene que saber la respuesta correcta, solo ayudar a ordenar la pregunta. Vamos a empezar a conocer cómo está aprendiendo el niño y de qué manera está llegando el conocimiento y también de qué manera lo está generando. Ok, ¿qué es el conocimiento? Para el docente es lo que sabemos, es lo que creemos saber porque lo aprendimos, lo vimos, lo pensamos o lo comprobamos. No todo el conocimiento es igual. Para los niños, explicación sencilla. Saber algo es cuando tu cabeza guarda información que te sirve para entender o hacer cosas. Más adelante vamos a ver que no todo el conocimiento es igual.
Tipos de conocimiento versión infantil. Lo que aprendí pensando, lo que aprendí viendo y lo que aprendí probando. Así es como nosotros en general nos hacemos de todo el conocimiento, pero con estas tres guías vamos a poder preguntarle al niño, ¿cómo sabes esto? ¿Porque lo viste, porque alguien te lo dijo o porque lo pensaste? De aquí vamos a partir para ver cómo se está formulando su concepción del mundo, porque lo pensaste, a ti se te ocurrió o lo escuchaste en algún video o con tus compañeros o con tu familia. Aquí vamos a empezar a regular por dónde están entrando pues la información que está recopilando. Blindaje docente. El niño aprende que no todo se responde igual y el profe deja de sentirse en falta. ¿Qué es la verdad? Para el docente, para nosotros, la verdad social no siempre es absoluta. La verdad de la naturaleza, ojo, no de la ciencia, esa sí es absoluta. En ciencia y pensamiento crítico, la verdad suele ser provisional, revisable y dependiente de la evidencia. Una verdad absoluta que pertenece a la naturaleza es que todos vamos a morir. Esto es absoluto e indiscutible. Todo ser vivo nace, crece, se alimenta, a veces se reproduce, pero siempre, siempre va a morir. Aquí es a donde nosotros tenemos que empezar a separar este conocimiento que es de la naturaleza, que es el universo en el que habitamos, que ya tiene sus reglas definidas, y después vamos a ver lo que la ciencia nos está explicando. Ciencia o instrumentos trata de explicar las causas de la muerte de los seres vivos. Los científicos siempre encontramos nuevas formas de explicarlo, correctas, incorrectas, incompletas, pero no inventamos la muerte, solo la estudiamos. ¿Qué hace el científico? Pues observamos la naturaleza y tratamos de describirla, tratamos de decir qué es exactamente lo que está pasando. Entonces, en base a las observaciones y a la aplicación del método científico, es como vamos conociendo la naturaleza, las verdades que científicamente se publican están sujetas a cambios, están sujetas a que de pronto venga otro científico y diga, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto. Ah, ok, no hay problema. ¿Qué pasa cuando en ciencia se comete este tipo de errores? Pues simplemente nos da una pista acerca de cómo no debemos de hacer determinados experimentos. Tomás Alva Edison decía, yo no me equivoqué 1000 veces, simplemente aprendí 1000 formas de no hacerlo. También cuando pues surge esto, o sea, a veces el científico no calibra bien los instrumentos, a veces comete errores en los cálculos y no pasa nada. Al contrario, como les repito, este conocimiento, aunque es equivocado, se va acumulando para que los nuevos científicos ya no investiguen por ahí. Ya sabemos que por ahí no es. Ok, bueno, esto es parte de lo que vimos en el taller. Aquí vamos a ver que podemos discutir cuál de todos estos actores es el que consideramos más guapo, pero cuestiones sociales, culturales y personales pertenecen a una verdad social. A cada quien le va a parecer mejor la estética de alguno de estos tres galanes de la televisión. Sin embargo, esto, al ser una cuestión personal, al ser una cuestión social, pues opiniones, puntos de vista, gustos, juicios, nunca habrá una verdad absoluta, ya que dependen de cada individuo. Aquí ya tenemos los tres tipos de conocimiento. El de la naturaleza, existimos en ella y nosotros simplemente observamos y tratamos de medirla y de conocerla a profundidad para explicar lo que la naturaleza es en sí misma. La ciencia, ¿qué hace la ciencia? Pues experimenta, demuestra y utiliza el método científico para poder conocerla. Y en las ciencias sociales se contrastan. Aquí no se demuestra, aquí no se experimenta, únicamente cada opinión, cada criterio se va a contrastar con otro. No significa que sea verdad lo que alguien nos está diciendo o su punto de vista, es muy respetable, claro,
pero aquí se aportan los puntos de vista, nada más. No es una eterna pelea en quién tiene o no la razón, porque nunca vamos a llegar a un consenso. Cada cabeza es un mundo y debemos de respetar las ideas de todos. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza en las ciencias sociales? Pues bueno, la hermenéutica es justamente la herramienta equivalente del método científico para las ciencias naturales. Nosotros al estudiar la hermenéutica vamos a poder aportar nuestra opinión o lo que nosotros estamos viendo desde nuestro particular punto de vista. Pero espero que ahora sí ya haya quedado un poquito más claro cuál es este tipo de conocimiento, porque a partir de aquí nosotros vamos a empezar a guiar a los chicos para decirle, bueno, este conocimiento pertenece a la naturaleza. Aquí sí tenemos que ser muy cuidadosos porque pues la naturaleza siempre va a replicar sus leyes y todas sus teorías. Otra cosa muy importante es que no es lo mismo hipótesis que teoría. Una teoría está comprobada más allá de toda duda. Una hipótesis es algo que nosotros suponemos en base a lo que sabemos. De aquí de las hipótesis y tras aplicar el método científico en alguna investigación, pues bueno, vamos a tener lo que son los principios, lo que son las leyes y finalmente lo que son las teorías. Explicación sencilla para los niños. Algo es verdad cuando funciona, se puede comprobar y no se cae cuando lo revisamos. Ejemplo infantil, el agua moja, es una verdad comprobable. Este es el mejor color del mundo, esto es una opinión. A partir de aquí ya vamos a poder empezar a guiar a los chicos para que comiencen a filtrar esta información y se den cuenta si es una cuestión social o si es una cuestión que pertenece a la naturaleza o, en su caso, a la ciencia. Pregunta poderosa. ¿Esto es verdad para todos o solo para ti? Aquí ya le vamos a regresar la pregunta y vamos a saber si pues es únicamente su opinión o alguien se lo dijo. Blindaje. Separa opiniones de hechos sin confrontar ni invalidar al niño. Aquí no le vamos a decir, ay, eso que tú crees no es cierto. Simplemente, bueno, si es válido para ti, pues bueno, vamos a buscar un experimento o vamos a buscar ya con conocimiento de causa cómo vamos a responderle al niño o cómo vamos a guiar su aprendizaje, la adquisición de su conocimiento más bien. ¿Qué es la justificación? Para nosotros, justificar es dar razones. No basta decir porque sí o porque yo lo pienso. Si nosotros decimos eso, pues bueno, ya estamos evadiendo ahí la pregunta de los chaparritos. Para los niños, la explicación sencilla es explicar por qué pensamos o por qué sabemos eso. No es lo mismo nada más decir, ah, pues porque se me ocurrió o simplemente porque pues a mí me gusta. No, 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 tenemos que saber empezar a acercarlos a contrastar este conocimiento. ¿Qué son los criterios de validación? Para nosotros, son las reglas que usamos para decidir si algo es confiable, la evidencia, la repetición y la coherencia. Explicación sencilla para los niños. Son las reglas para saber si algo es cierto de verdad. También nosotros podemos empezar a formar estos criterios de validez, a que el niño tenga esa seguridad de que toda su información proviene de una fuente confiable y que no nada más es porque lo escuchó en su familia o porque lo escuchó en un TikTok. Actualmente, pues bueno, estamos bombardeados de información y es muy importante empezar a guiar este conocimiento hacia que se validen las fuentes de donde están sacando. No es lo mismo que el niño diga, ah, es que lo vi en un TikTok, a que responda, ah, es que lo consulté con la misa en la enciclopedia que tenemos en el salón. Vamos mejorando un poquito la calidad de su aprendizaje. Las reglas infantiles básicas, ¿se puede ver? ¿Se puede probar? ¿Pasa siempre o solo pasa una vez? En el caso de que empiecen ellos a indagar acerca del conocimiento de la naturaleza.
Pregunta clave, ¿cómo podemos comprobarlo? Mediante un experimento o leyendo algún libro, leyendo alguna enciclopedia, algún artículo en internet si tenemos en el salón acceso a una computadora. Entonces ya vamos a poder decirle cómo lo podemos comprobar. Obviamente ellos preguntan mucho todo. Una vez un pequeñito me preguntó que por qué el cielo cambiaba de colores, por qué no siempre era azul. Yo le dije, no, pues normalmente es azul. Y muy atinadamente me respondió, no, Miss, si el cielo fuera azul, entonces también la luna la veríamos azul. Y pues bueno, en esa época yo no tenía estas herramientas y le contesté de una manera muy desafortunada, pero pues bueno, era con lo que contaba, pero me hizo reflexionar a mí, ah, sí es cierto, no, no es azul porque entonces la luna también se vería azul. Blindaje docente, el niño aprende método y no exige certezas absolutas. Con esto el niño va a empezar a dejar de exigirnos. Cuando somos pequeños, a lo mejor vemos al profesor como la guía, como el que lo sabe todo y pues bueno, no, no lo sabemos todo, no podemos saberlo todo, pero sí podemos empezar a guiar cómo va adquiriendo este conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento es? Para el docente, no todo conocimiento es científico. Hay emocional, práctico, lógico e imaginativo. Todas estas cuestiones también se evalúan en las pruebas que hacen los psicólogos. Explicación sencilla para los niños. Hay cosas que sabemos con la cabeza, otras con el cuerpo y otras con el corazón. Por ejemplo, andar en bici, eso lo aprendemos con el cuerpo. Eso es la acción. Sumar lo hacemos con la cabeza, con el cerebro. Y saber quién está triste, esta cuestión, pues es emocional y la aprendemos con el corazón. La pregunta poderosa, ¿con qué parte tuya aprendiste eso? ¿Con la cabeza, con el corazón o con el cuerpo? Blindaje docente. Valida la inteligencia del niño sin intelectualizar todo. Recuerden que parte de las propuestas de Gardner es que no nada más vamos a tener la cuestión científica en los niños sobresalientes, puede ser una cuestión artística, puede ser una cuestión deportiva, también hay muchos niños sobresalientes, puede ser reflexiva y hay de diversos conocimientos, no nada más el que es bueno en matemáticas, en física, en química es sobresaliente, no, también hay pequeños que pueden llegar a ser esculturas muy bonitas de animalitos o de lo que ellos ven o dibujar extraordinariamente, así que nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que nos dice Gardner acerca de las inteligencias múltiples. ¿Cómo se obtiene el conocimiento? Para el docente, nuestras vías principales es la observación, la experiencia, el razonamiento, el lenguaje y la acción. Explicación sencilla para los chicos. Aprendemos mirando, probando, pensando y preguntando. La pregunta clave es, ¿esto lo aprendiste mirando, haciendo, pensando y me faltó también sintiendo? Porque podemos tener filósofos o podemos tener también pequeños políticos que reflexionen acerca de las cosas profundas de la vida. Entonces también sintiendo las cosas es como aprendemos. ¿Qué se observa y qué se infiere? Para el docente, observar es lo que se ve, inferir es lo que se piensa a partir de lo que se ve. Explicación sencilla para los niños. Observar es ver, inferir es imaginar con lógica. Por ejemplo, veo el suelo mojado, estoy observando que está mojado, pienso que llovió, eso es una inferencia. También podemos pensar que alguien iba caminando y se le derramó dependiendo la cantidad de agua, o que pasó una pipa regando las flores o limpiando la calle, pues dependiendo, ¿no? Tenemos que mm, empezar a guiarlos para que hagan inferencias lógicas, que utilicen sí su imaginación, pero de manera lógica. Bueno, cuando los estamos encarrilando hacia una cuestión científica, cuando estamos utilizando la creatividad, pues aquí sí se vale decir respuestas locas.
Pregunta clave. ¿Lo viste o lo pensaste? Esta pregunta nos va a empezar a guiar acerca de cómo está estructurando su conocimiento, cómo está formando sus campos semánticos y sobre todo cómo está formando sus serendipias. ¿Qué es una serendipia? Si alguno de ustedes vio algún capítulo del Doctor House, que de pronto está haciendo algo que no tiene nada que ver con el caso que está analizando, pero de pronto le llega así como que la respuesta, ay, es que eh, esto se resuelve así, eso es una serendipia. Ellos tienen esta capacidad de poder tener una vista panorámica y debido a cómo es la estructura de su semántica, de sus significados y sus significantes, de una cosa van a inferir otra. Eso es una serendipia. Blindaje docente reduce discusiones infinitas y confusiones lógicas. No sé si conozcan el término pleito bizantino, porque resulta de que en el antiguo Bizancio se juntaban las personas en el Vaticano para discutir cuántos ángeles cabían parados con un solo pie en un alfiler. Y se armaban unos debates súper locos y muchas veces hasta terminaban asesinándose y conspirando y nada, se armaban ahí unas cosas. Y pues total que no llegaban obviamente a una conclusión lógica o coherente, pero pues ya habían hecho matadero, ya habían conspirado, ya había habido enemistades acérrimas, nada más por tener este tipo de discusiones bizantinas, de ahí el término. Entonces, esta forma de enseñarlos a pensar, a aprender, pues vamos a evitarlos que entren en discusiones bizantinas. Validez y límites del conocimiento. Para el docente, todo conocimiento tiene límites y en general todo el conocimiento tiene límites. El contexto, la edad y las herramientas disponibles. Explicación sencilla para los niños. No todo se puede saber todavía y eso está bien. Pregunta básica, ¿lo sabemos ahora o aún lo estamos aprendiendo? Lo más normal que llegan a hacer los niños es preguntar, ¿y cómo comenzó la vida? ¿Y cómo comenzó el universo? Entonces, pues realmente todavía no tenemos, la humanidad no tiene más bien una respuesta acerca de estas grandes preguntas y no debemos de tener miedo en decirle al pequeño, ¿sabes qué? Pues todavía no se sabe, se está investigando. Eso es lo divertido de la ciencia, que todos podemos investigar y aportar un granito de arena a estas preguntas porque son muy profundas y son muy difíciles. Les voy a recomendar un libro que se llama Los niños preguntan, los premios Nobel responden. Y justamente trata de esta cuestión de que los pequeñitos se hicieron estas preguntas de, pues estando en la edad escolar y se dedicaron justamente a descubrirlas porque sus profesores no supieron darle una respuesta. Conforme fueron creciendo se dieron cuenta que eran preguntas que no tenían respuesta y pues se dedicaron, hicieron su carrera científica, lograron contestarse a sí mismos sus preguntas y a la vez ganaron el premio Nobel. Se los recomiendo, está muy, muy bonito el libro. Blindaje docente. El no lo sabemos aún deja de ser ignorancia y se vuelve honestidad intelectual. Con los pequeños siempre tenemos que ser muy honestos y perder la pena de decir, ¿sabes qué, mi amor? No lo sé, eso no está dentro de mi campo de estudio, pero lo vamos a investigar porque si nosotros le decimos algo o lo inventamos o algo, pues van a perder mucho la confianza en nosotros. Ellos son altamente sensibles y van a pensar que los estamos engañando a propósito, que somos injustos o que no queremos ayudarlos a aprender. Entonces, no hay como ser bien honestos con los chicos, de verdad. Ellos en su inteligencia entienden que no podemos saberlo todo y que no pasa nada si no sabemos en determinado momento la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Y ya para finalizar, les voy a recomendar estas 6 películas que las chequen para que vayamos generando un poco de empatía y veamos cómo estos pequeñitos pues ya nacen con un don, como dice por ahí uno de los teóricos acerca de las altas capacidades, que ya vienen con estas conexiones pues ya de base.
Cuando Albert Einstein murió y se le hizo la autopsia a su cerebro, se dieron cuenta que él tenía el doble de tejido glial en el cerebro, lo que nos puede hacer pensar que un cerebro mejor conectado, pues obviamente piensa mejor. Ellos ya traen el hardware adecuado y es por eso que empiezan a desarrollarlo mucho antes o que pues hacen sus observaciones muy profundas y preguntas así como de que por qué las plantas son verdes, las hojas son verdes y no son azules o rojas y por qué las flores sí tienen esto y pues son preguntas muy profundas que nacen de su plena observación del mundo. Sabemos que en preescolar es la etapa de los porqués. Sin embargo, en los niños con altas capacidades, pues bueno, estas preguntas, estos por qué van a seguir a lo largo de toda su educación básica. Y bueno, para finalizar, ahora sí, les dejo este cuadro de el elemento epistemológico, el qué es para nosotros, cómo explicárselo a los niños, la pregunta guía para el aula y para qué nos sirve a nosotros. Esto lo pueden tener ustedes a manera de acordeón para empezar a leerlo y empezar a familiarizarnos con todo este maravilloso proceso de aprendizaje y que podamos hacer que los pequeños aprendan de una mejor manera. Y pues bueno, esto es todo por mi parte. Les voy a dejar el link para que puedan descargar la diapositiva y en cuanto tenga el otro video, les voy a mandar un mensaje para que puedan acceder a él y también a las diapositivas para que puedan descargarlas. Mi nombre es Susi Baez y nos vemos en el próximo video. Chao.